buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. En este enlace, Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es producido para la prédica del domingo 6 de junio del 21. Y es un enlace para ti y para todo el público y sobre todo para todos los que necesitan ayuda en su vida. Y tiene un propósito este enlace, esta prédica, ayudarle por medio de estos consejos y de poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas cosas más también. Otra de las cosas es que nos pueden ver y oír y seguir por medio de enlaces Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que se inscribieran por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. ¿Por qué? Porque de esa manera nos puedes tú tener esa comunicación con nosotros y podemos darte la dirección de la iglesia y de todo lo que tú necesites. Y muchas otras bendiciones más. Yo soy el pastor Luis Cosello y quiero platicar con ustedes un tema muy bonito. ¿Cuál es el verdadero camino que nos lleva al cielo? ¿Cuál es el verdadero camino que nos lleva al cielo? Ahora sí que podríamos hacernos una pregunta. Nosotros sabemos que para poder llegar a la colonia de su casa hay muchísimos caminos por donde puedes llegar a tu casa. Y muchos de nosotros escogemos cualquier de los caminos que nos lleva al mismo destino. Pero también podríamos ver cuál es el verdadero camino que nos lleva al cielo. ¿Será así con la religión? ¿Serán buenas todas las religiones? Deberíamos hacernos esa pregunta. Un ejemplo, ¿puede cualquier secta o cualquier religión dar la entrada al cielo? Porque hoy en este mundo hay centenares de religiones y sectas que salen por todos lados. Y hay muchas personas que afirman que su propia religión es uno de los caminos que va hacia el cielo. Y hay algunas religiones que también pretenden que ellas son el único camino al cielo. Pero amigo, amiga, hermano, yo quiero darles un consejo. Siempre debemos de consultar, ¿sabes qué? La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no habla de muchos caminos que llevan al cielo, sino habla sobre solo uno, solo un camino, bien tremendo. Y es para meditar esto. Fíjate que aquí en el libro de Mateo, capítulo número 7, podemos ver versículo 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, dice, son aquellos que lo hallan, le encuentran. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta. Y el camino también es difícil. Y dice claramente la palabra que son los caminos muy difíciles. Son unos pocos solamente de las personas que pueden encontrarla. Aquí está bien claro, la Biblia también habla de otro camino, pero otro camino que no va al cielo, va a la destrucción. Dice: ancha es la puerta y espaciosa, dice, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Y la otra
es la carretera al infierno. Dice que esa carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para muchos que escogen ese camino. Entonces, si realmente necesitamos aprender conforme a la Biblia, ¿cuál es la religión que realmente nos lleva al cielo? ¿Cuál es la religión? Y vamos a ver que nosotros no somos religión. ¿O cuál denominación nos puede salvar? Tampoco. Ninguna religión y ninguna denominación nos puede salvar. Ninguna. ¿Por qué? Porque el único que puede llevarnos al cielo, dice la palabra de Dios, que Jesús es el camino que nos puede llevar al cielo. Él es el único que nos lleva al cielo. Por eso dice, él mismo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, versículo 6. Yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no nada más con eso directamente que dijo el Señor Jesucristo, sino aún este mismo Pedro confirma acerca de lo que dijo Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es el único en el cual podemos tener esa salvación para ir, verdad, al cielo? Es Jesucristo. En la Biblia nos enseña un cuadro sobre de cómo debemos de entender esta palabra que estamos diciendo. Pertenecer a cualquier religión no nos lleva al cielo, porque solamente hay un camino, y solamente Jesús es el camino al cielo. No hay otro medio ni camino. Solamente en Jesús, en Él, podemos estar ahí con el Padre. Y dice la palabra que Jesús no es, aquí en la Biblia dice, Jesús no es religión. Al contrario, dice, Jesús es el medio al único camino al cielo. Y conocer que Él es el camino al cielo, si no creemos y andamos fríos, no nos lleva ahí. Dice la palabra que si es el momento hasta creer en Él, en confesarle a nuestro Señor nuestros pecados y confesar que el Señor es nuestro Salvador de nuestra vida. En ese momento es la facultad para que tú vayas al cielo, no hay otra. De ahí tenemos que verdaderamente llevar un camino si quieres llegar al cielo, que son varios pasos que nos habla aquí la palabra del Señor. Tenemos que andar con Jesús. Él tiene que vivir, Él tiene que gobernar, Jesús, en nuestros corazones, no solo en palabras, sino de hecho y de verdad. Dice la palabra, queriditos hijos, que nuestro amor no quede solamente en palabras. Mostremos, dice, muestra la verdad, y la verdad es Jesucristo, que por medio de nuestras acciones nosotros podemos ir al cielo o nos podemos quedar e ir infinitamente a la condenación, al infierno. Muchos dicen que no hay infierno, lo hay. ¿Por qué? Aquí lo dice la palabra. Y la única manera es la obediencia a Jesucristo, la sujeción. Solo así Él nos podrá llevar al cielo. Sobre todo no nos hace falta pertenecer a ninguna religión, ni a ninguna denominación o un nombre de cualquier iglesia. Eso no te va a llevar al cielo. Como le estaba diciendo, la misma Biblia tampoco habla de distintas religiones o denominaciones de las cuales tenemos que escoger cuál es la mejor. Al contrario,
La Biblia nos enseña claramente quién es el camino, la verdad y la vida, y el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Hay otra cosa bien importante, que todo creyente, que aunque estamos aquí en el mundo, cuando creemos en Jesucristo, no somos parte de ese mundo. Porque dice el mismo Señor que les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo no pertenezco al mundo. Jesucristo dejó esta palabra y Él no estaba en el mundo, vino, ¿ya?, para que tú, por medio de su vida, tuviéramos la facultad de ir al cielo. Y vemos no nada más eso, también habla de congregaciones compuestas de personas humildes que le siguieron a Jesucristo. Y cuando hablamos de personas humildes, estamos hablando de la misma manera en que Jesucristo le dijo iglesia a cada uno, y nosotros somos su iglesia. Habla de hermanos y hermanas que trabajaron juntos, de los cuales están capacitados para esparcir el evangelio del Señor. A los que pertenecen, ¿verdad?, a las iglesias en las cuales llevan conforme a la Biblia. No hay otro libro, sino solamente la Biblia. Y el que se sujete conforme a los estatutos y mandamientos de Dios, a ese se le llama cristiano. Y se le llamaba cristiano porque eran verdaderos seguidores de Cristo. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo, lo primero que necesitas es dejar las cosas del mundo, venir al Señor Jesucristo, confesar tus pecados, arrepentirte de ellos, y después de declarar que tú deseas que Jesucristo esté en tu corazón, y al estar en tu corazón decirle: yo entrego mi vida completamente a ti, y sobre todo quiero que tú seas mi Señor. Un cristiano, dice la palabra de Dios, es el que hace lo que dejó Cristo que hagamos. Si tú quieres llegar al cielo, necesitas por eso arrepentirte de todo tu pecado y rendirte por completo a Jesús, porque de esa manera enseñó el Señor Jesucristo lo que tenemos que hacer. Aquí está escrito. Por eso es bien importante la Biblia. No nos metamos en otras que libritos y todo eso, ¿sabes? Con la Biblia Reina Valera 60, con esa tú puedes exactamente entender quién es Dios, su carácter, su grande amor que tiene con nosotros. Y aquí nos va a enseñar de cómo nosotros tenemos que andar cada día en una sumisión completa a lo que Él está enseñando aquí. Y muestra nuestro caminar para tener vida y vida en abundancia. Yo te puedo decir una cosa: si haces esto, puede ser que Dios te empiece a guiar verdaderamente, tú pidiendo la oración a una congregación de creyentes verdaderos. Muchos nada más hablan, ni dicen, ni la Biblia es la que nos da la libertad. Una congregación compuesta por hombres, mujeres, jóvenes, niños que verdaderamente aman a Jesús con todo su corazón. Eso es lo que dice aquí, es una hermandad donde todos andan en obediencia al camino, que nos va a llevar al cielo. ¿Y sabes cuál es el camino que nos va a llevar al cielo? Jesucristo. En toda congregación, dice la palabra del Señor, que la puerta del acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son muy pocos los que
verdaderamente alcanzan a entrar y que alguna vez a lo mejor pueden encontrar. Por eso nosotros debemos de enseñarles a ustedes, amigos, amigas, hermanos, que entre hermanos cristianos debemos de animarnos, exhortarnos y sobre todo instruirlos en el camino que los lleva a la vida, al cielo y a la vida eterna. Y debemos de enseñar también que no debemos de desviarnos. Si uno persiste en su error, lo demás viene disciplina. ¿Por qué? Porque no va desarrollando verdaderamente la relación con Dios como debe ser. Y siempre el prójimo se va a restablecer como Él quiere. Y va a hacer lo que Él quiere y va a andar en victoria sobre el pecado. Pero la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Y la dádiva de Dios, que es entrar en el cielo, es la vida eterna. Fíjense que de tal debemos de nosotros considerar qué tipo de congregación estamos. Deben de hablar de la palabra de Dios. Muchas personas dicen, no hay problema. Como están seguros por todo lo que hacen y todo lo reciben, pero su victoria está sobre el pecado. Y hacen todo esto porque el amor de Cristo en ellos los constriñe a amar a tal persona o guardar la pureza en la congregación. Hay muchas congregaciones que verdaderamente predican. Hay pastores con mucha humildad y predican la palabra de Dios. Pastores que guían al rebaño bajo la dirección, ¿verdad?, de la palabra del Señor. En otras iglesias no les llaman pastores, sino les llaman obispos, que son obispos de nuestras almas. Miren, también es bíblico. Pero aquí la clave no es tanto eso, sino realmente qué es lo que escuchamos. Cuando viene la palabra del Señor y escuchamos su palabra de Él, antes que éramos ovejas que andábamos descarriados, por medio de su palabra, el mismo pastor, que es el guardián de las almas, ese pastor es Jesucristo, que dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y Él dejó aquí en su palabra para que nos animemos los unos a los otros. Que si estamos en Él y con Él, debemos de sentirnos seguros de la protección de su Padre. Y cuando eso se comunica en la palabra del Señor en la iglesia es del Señor. Muchas veces hay tales congregaciones que a veces relacionan otras cosas. Debemos de tener cuidado, todo guiado con esto. Debemos de relacionar, ¿verdad? Tú debes de relacionarte, amigo, amiga y hermano, con las verdaderas personas que son creyentes, verdaderos creyentes cristianos. Aquellos que buscan el rostro del Señor, júntate con Él y busca el rostro del Señor Jesucristo. Es una congregación, una hermandad de creyentes que está capaz para enfrentar las falsas enseñanzas. Pero ¿cómo voy a entender las falsas enseñanzas si no estudio la Biblia?
Es menester que yo tengo que estar instruyéndome día a día por medio de la palabra de Dios. Y no obstante, la oración, realmente una congregación o una hermandad es a enfrentar las falsas enseñanzas y sobre todo entregarse completamente la vida a Jesucristo y a la evangelización. Porque esa maldad realmente están en la presencia de Cristo. Y el que está en la presencia de Cristo está en la vida. Y cada miembro para Dios es importante. Por eso, aunque no se les conozca o reconozca por un nombre denominacional, eso no importa. Lo que importa es que verdaderamente Cristo esté en ti. Debe ser una persona humilde, debe ser una persona que sigue los pasos a Jesucristo, es una persona que predica al mundo las buenas nuevas de salvación. Y hay muchas congregaciones que dicen que proclaman a Jesucristo, que predican las nuevas de salvación a los perdidos. Pero si no obedecen las palabras de quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie dice, y nadie viene al Padre sino por mí, esa no te va a llevar al cielo. Se destacan por sí mismas. Dicen, pero eso por su propio camino, no por el camino que los lleva al cielo. Y hay muchas que debemos de tener muchísimo cuidado. Hay muchas que se dicen que se identifican como congregaciones cristianas. Pero ¿cómo son si no obedecen a Dios? Si no obedecen a Cristo. Debemos de tener mucho cuidado. Y, sobre todo, no te dejes engañar. Por eso es necesario que evaluemos en dónde estamos, en qué congregación estamos asistiendo. Y para que tú no tengas ninguna duda, cuando asistas, debes de compararlas, ¿sabes qué? Con las enseñanzas de la Biblia. Esta es la clave que el mismo Señor Jesucristo nos dejó. Enseñar que Jesucristo es el único camino al cielo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Exige una vida de santidad, exige una vida de justicia. Y si no lo llevas así es que simplemente estás en camino de pecado, estás en camino de egoísmo. ¿Y sabes qué? Eso no te llevará al cielo. Esto no es lo que te estoy diciendo. El que está tomando y si exige Dios santidad y justicia, y tú por seguir el camino sigues en el pecado y eres una persona egoísta, egocentrista y todo eso, esto no es de Dios, no es de Jesucristo. Por eso, aquí, en la palabra de Dios, te enseña los mandamientos, los pactos que Dios hace con el hombre. Y si vemos el Nuevo Testamento y obedecemos sus mandamientos, gloria a Dios. Dice que sigamos su voluntad, y aquel que haga su voluntad estará en el cielo, y el que no lo hace no estará de cielo. Entonces hay muchas congregaciones que no hacen la voluntad de Dios, y esto no es de Dios. Si empezamos la pregunta desde el principio, ¿serán buenas todas las religiones? Entendemos que no. Hay muchas religiones hoy que son nada más organizaciones humanas
porque dice que aman organizaciones humanas. Y hay otras que son unas organizaciones verdaderamente muy religiosas. Pero Dios, Jesucristo, no es religión. Muchas de ellas no exaltan a Jesús. Y mientras que no lo obedezcan, ¿qué pasa? Si no glorifican estas religiones a Jesucristo como el único camino hacia el cielo, ¿en dónde o a dónde se van a ir? Dice la palabra en Santiago 1:26, si tú afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, si estás engañando, te estás engañando a ti mismo y tu religión no vale para nada. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Un ejemplo. Pero no sigue sus pisadas, no es de Dios. Pero si alguno afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual muchos de ustedes han oído que viene al mundo y de hecho está aquí, el anticristo. Y voy a terminar de una manera. El que desea andar con Jesús sabe que necesita ser parte de una verdad bíblica, en una hermandad bíblica, en el cual todos los creyentes son un solo cuerpo, en el cual ese solo cuerpo se hacen responsables uno por otros y buscas estar constantemente en una comunión viva con el Maestro. Porque dice en su propia palabra, la religión, ¿verdad?, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Dice, consiste en ocuparse de las viudas en sus aflicciones, en sus tribulaciones, y no dejar que el mundo, dice, guárdate sin mancha del mundo, no te dejes corromper en este mundo. Te quiero hacer una pregunta: ¿cómo es tu vida? ¿Es así tu vida? ¿Se corrompe? Hay muchas, perdón por la expresión, pero hay muchas congregaciones corrompidas que viven de esta forma, en la forma del mundo. ¿Cómo se destaca tu congregación? Si tu congregación verdaderamente anda como dice aquí la palabra y cree en Jesucristo, que es el único camino al cielo, y lo hace, gloria a Dios. Pero dice bien claro, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Delante de cada persona hay un camino, y cada persona ve para su conveniencia y dice, no importa, mi camino es correcto. Pero por equivocación, dice la palabra, terminas en muerte. Debemos de tener cuidado de los falsos profetas, que muchos de ellos vienen, dice la palabra de Dios, vestidos como ovejas. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivos, pero en realidad son lobos feroces. Pues debes tú identificarlos, porque por sus frutos los conoceréis. Es decir, por la manera en que se comportan. Ten cuidado también, que el hermanito, que un regalito, esos no vale nada, no te vas a ir al cielo. Dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Verdad que no?
debemos de tener mucho cuidado sobre eso. Mucha gente, dice la palabra del Señor, le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y sabes qué les declarará el Señor? Nunca os conocí. Apartarme de mí, hacedores de maldad. Porque todos vamos a estar en el día de juicio. Muchos vamos a ser medidos. Y van a decir: Señor, Señor, no hicimos esto, hicimos aquellos, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor, profetizamos en tu nombre. Y el Señor es un mentiroso. No te conozco. Aléjate de mí, porque ustedes han violado las leyes de mi Padre, las leyes de Dios. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, porque dice: verdaderamente el que lleva la palabra como debe ser y está en la congregación que debe ser, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¡Wow! Confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles, porque ellos me pertenecen. ¿No te gustaría estar así? La solución es estudiar la palabra, guiarte como la palabra dice, honrar a Jesús en todo, entregar nuestra vida a Jesucristo en todo, y ahí tendremos la victoria, porque Jesucristo es el camino hacia el cielo y no hay otro, solamente uno. Jesucristo es el camino al cielo. Por eso yo les recuerdo que en este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y también mi propio deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo edificar su espíritu. Y muchísimas otras bendiciones más. También nos pueden ver, oír y seguir por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que se suscribieran y que me dijeran: ¿qué te pareció esta plática? Comunícate. Sobre todo suscríbete en nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp y ¿qué te pareció esta plática? Yo soy Pastor Luis Cosío. Muchísimas bendiciones y nos vemos más adelante. Que Dios me los bendiga a todos.